Continuamos pues con el programa de la clase sobre el tema de la emuná y su sustentabilidad, su construcción. Nosotros también sabemos que la emuná viene de una palabra hebrea y que la traducción al griego pues la conocen como pistis. También del griego también se tradujo al latín como fe, pero en realidad se le llama fides en latín, que quiere decir lealtad, ¿sí? Bueno, entonces vamos a compartirles aquí una presentación de... Ok, les voy a poner en silencio porque tenemos el ruidito por ahí. Bien. Entonces, a partir de ahí, vamos a correr hoy, que es precisamente 4 de octubre del 2021, y en el calendario hebreo es el 28 de Tishrei del año 5782. Bien, pues vamos a empezar con un repaso de lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior hablamos del primer nivel de lo que podríamos llamar la escalera de la emuná. Entonces, lo que vimos fue rápidamente que todo viene del Creador, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber, como ya lo vimos en la clase anterior, que así el Creador lo quiere. Lo que para nosotros puede ser bueno y malo, desde la óptica del ser humano, en realidad, pues sabemos que no hay bueno ni malo, sino son cosas necesarias. Entonces, aquí viene que la firme convicción de que hay una supervisión y hay una presencia continua del Creador, y que todo lo que ocurre a nosotros es que lo que viene de otras personas, lo que viene de otros, de nosotros mismos o de la naturaleza, viene exactamente desde lo más pequeño hasta lo más grande, que no hay nada fuera de él. ¿Qué quiere decir que no hay nada fuera de él? Por lo tanto, nadie es culpable de lo que me sucede, lo que nos pasa, ni gracias a él. Es únicamente la responsabilidad de nosotros. No es ni de la esposa, ni del compañero, ni del vecino, ni del compañero de trabajo, ni del jefe, ni nada, sino hay una responsabilidad. Bueno, de esto ya hablamos en la clase anterior, simplemente estoy haciendo un resumen. Entonces, todo lo que nos sucede tiene el propósito exclusivamente de llevarnos a una corrección de nuestra alma, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos puede ocurrir? Pues hay cosas buenas o malas, como pueden ser accidentes, enfermedades, pérdidas, etcétera. Entonces todo va inclinado a una prueba que llaman la prueba de fe. Entonces también tenemos que hacer caso de las insinuaciones del Creador. ¿Por qué tenemos que hacer por las insinuaciones del Creador? Como dijimos, viene de pérdidas monetarias, por ejemplo. ¿Por qué pérdidas monetarias? Porque tenemos deudas anteriores,
porque no hemos hecho suficiente tzedaká y que no hemos sido suficientemente dadores, ¿sí? Entonces, a veces también la pérdida del empleo, de una promoción laboral, pues no se puede considerar como un fracaso, ni mucho menos, simplemente no está llegando el momento de ello. Entonces, pues, quien tiene una aflicción, recordar que siempre esta es una prueba de fe, ¿sí? Una prueba de confianza. Entonces, esto lo vimos la clase anterior. Entonces, confiar a medias no es certeza. Dice, porque se puede decir, por supuesto que yo estoy de acuerdo que todo lo que viene del Creador, pero ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede esto otro? Ese pero no tiene sustento en lo que es la construcción de la certeza, ¿sí? Entonces, el pero no tiene cabida en esto. Entonces, querer tener la razón, pues la vida será un infierno. El problema está en que si empiezas viviendo la fe, vendrán pruebas. Pero si tienes confianza absoluta, bueno, pues te ven nuevas cosas. Entonces es importante saber que frente a quién estoy parado. Es decir, aquí hay un libre albedrío. Las personas que nos lastiman o nos llaman la atención no es él o ellas, sino es el creador mismo que está reflejándose a través de las personas. O que tenga a quien tengo enfrente como una prueba. Y estos pueden ser la esposa, los hijos, el agente de tránsito, etcétera. Todo esto que nos está marcando una falla es que nos está diciendo que hay una prueba y hay una corrección la cual yo debo de sacar. Entonces, si por ejemplo frente a un agente de tránsito estoy diciendo que trato de sobornarlo de alguna manera o trato de darle lisonjas o suplicando, sobornando, bueno, pues tampoco debo enojarme, ni despreciará, ni maldecirá, porque que frente a mí tengo una presencia que es enviada por el Creador mismo está enfrente de nosotros. Entonces, todas las personas que se cruzan en nuestro camino no es una casualidad, sino que especialmente las que nos causan cierta molestia, pues precisamente es porque vienen a darnos una prueba. Bien. Luego, entonces, hay un aspecto que es el orgulloso, que dice, pues yo fracasé, yo no tuve éxito. Entonces, depende de sus propias decisiones lo que se llevarán a uno o a otro camino. Y ese es el libre albedrío. A saber, es que el Creador así lo quiso. Entonces no tenemos que perseguirnos con autoacusaciones, cayendo en el desaliento. De la misma manera que si prospera, tampoco hay que decir que nosotros somos los actores de esa acción. Entonces, un segundito. Disculpe, encontré una llamada. Ahorita la vamos a ver. Bueno. Crear su libre albedrío. Entonces, todas estas expresiones banales como que yo tengo fe porque Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué me sucede esto? Bueno, pues es que todavía nuestra fe no está
sustentada. Bueno, este es de alguna manera un poquito el resumen, los puntos que vimos en la clase anterior. Ahora vamos a entrar a la segunda parte, que es el motivo de esta clase. Bueno, bien. En este segundo nivel de la emuna, vamos a desmenuzar qué es en qué consiste este segundo nivel. Lo primero que tenemos que tener en este segundo principio, aquí dice 1, pero es el 2, que todo siempre es para bien. O sea, todo lo que me ha pasado, ya sabemos de antemano que viene del Creador. Y que lo que me está pasando o que me ha pasado, siempre es para bien. El problema es que no vemos en dónde está ese famoso bien, a pesar de que nos parezca todo lo contrario. De muchas veces algo puede parecer muy claro, pero otras veces no. ¿Cómo podemos ver un ejemplo? Pues cuando un hombre, una persona se apura a llegar en el trabajo, ya va tarde y se llega y se topa con el autobús, por ejemplo, se va al autobús, entonces el chofer le cierra la puerta en sus meras narices y este hombre dice, bueno, pues ya debido a esta circunstancia, pues yo no voy a poder llegar a mi trabajo y pues lo más probable es que ya no pueda entrar, no me dejen entrar y pierda mi día laboral y me cuesta como un día de no trabajar. Pero si él se entera un poco más adelante que ese autobús en el cual él se iba a trepar, pues tuvo un accidente y hubo bastantes heridos y pues seguramente a él le iba a tocar probablemente el deceso, el accidente. Entonces ve al tiempo que este evento que de repente lo maldijo y maldijo al chofer, pues ahora lo bendice y dice qué bueno que me cerraste la puerta porque si he entrado, lo más seguro es que yo también me hubiera accidentado. Esta serie de ejemplos así tan simples, nos habla de que hay cosas que nosotros no podemos ver y que puede existir un evento negativo posteriormente y pues nosotros no lo podemos detectar correctamente, ¿sí? Entonces, en el momento de la prueba, no podemos ver el futuro ni el pasado. Pues, ¿por qué? Porque no somos adivinos. Por eso a veces hay tanto enojo ¿y por qué? Porque se nos truncan los planes, pero el Creador sabe, Él sí sabe el futuro y cuida del justo. Como dice en Salmos dice, el Eterno cuida a los cándidos. Esto es en Teilín 116:6. Por tanto, si nosotros llegamos a resistir las pruebas, entenderemos que en la mayoría de los casos lo que sucedió siempre es para nuestro bien. ¿Sí? Hay cosas ocultas que nosotros no podemos ver y que van a ser descubiertas incluso en el futuro o hasta después de nuestra muerte o incluso en la llegada del Mashiach en el final de los tiempos. Y entonces se contará exactamente lo sucedido y cómo fue eso que nos ha estado pasando
para nuestro bien. Bueno, esto que decimos es especialmente cuando tenemos eventos que no son muy agradables, que incluso pueden ser trágicos para nosotros. De repente, ¿cómo podemos pensar que algo negativo que nos sucedió es para bien? Pues es que no estamos viendo el marco completo, ¿sí? Todo, casi todo, muchas veces tendemos a decir, bueno, sí tienes razón, todo lo que viene del Creador, pues es para bien, pero luego viene el pero, excepto tal y cual cosa que ocurrió, la verdad no creo que venga del Creador. Entonces eso no es emuná, esa no es certeza. ¿Por qué? Porque si nosotros, como vimos en el tema, en el punto anterior, todo viene siempre del Creador, entonces no podemos decir que unas sí y otras no. Entonces eso definitivamente no es manera de poder decir que tenemos esa fe. ¿Por qué? Bueno, vamos a seguir adelante para ver por qué decimos que esto no es, que no, que excepto tal o cual cosa, o hasta cierto límite, sucede algo, pero ya después, pues ya no estoy dispuesto a aceptarlo. Especialmente cuando toca nuestro bolsillo, o toca nuestro honor, o la salud. Pero la verdad es inamovible. Es que todo viene del Creador y todo es para bien. Entonces, la razón tampoco tiene que ver con el aspecto intelectual o racional, porque cada suceso que el hombre entiende que por razonamiento, pues está dentro de la lógica. Podemos decir que es para bien, pero aún así es insuficiente. Entonces, aquí viene un aspecto que tenemos que ver. Si tiene la persona si tiene certeza, debe alegrarse por lo que le sucede. Obviamente vienen las preguntas, bueno, ¿cómo quieres que me alegre de algo que desde mi punto de vista para mí es fatal? Bueno, vamos a seguir adelante y lo comprenderemos. Porque una vez que llegamos a ese nivel de entendimiento, entonces puede decir que solo entonces y solo entonces sí puede tener la emuná. ¿Sí? Podemos tener un ejemplo, el ejemplo de cómo es que hay que alegrarse o feliz con lo que me sucede. El caso de Moshe Rabbeinu y de Aarón. Aarón pierde a dos de sus hijos, mueren, dice la Torah, que al ofrecer un fuego extraño, ambos murieron. De esto hay mucho que hablar, lo veremos más adelante en el estudio del Zohar. Y Moisés llama a Aarón y le dice, ven, tú no te puedes entristecer por lo que acaba de pasar, ni tampoco puedes, y tienes que estar feliz. ¿Quién tenía la capacidad de ver el futuro? Pues evidentemente Moshe. ¿Por qué? Porque cuando le da a entender que después Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, van a entrar en el alma de Pinhas, o Finehas, y sabemos que Pinhas hizo una acción que salvó realmente de la extinción al pueblo de Israel, es decir, a toda la humanidad que en aquel tiempo estábamos, y pudo salvarla para continuar con su proceso de crecimiento. Y cuando vio lo que representaba Pinhas, pues obviamente Aarón se alegró. ¿Por qué?
porque nosotros tenemos que saber que el alegrarnos es, ¿por qué? Porque vemos que, como no vemos el futuro, pues tenemos que estar contentos con lo que Dios nos da, porque a veces lo que pasa de manera muy fatal y que lo vemos de manera muy negra, luego nos alegramos porque si no hubiera sido por esto o por aquello, yo no hubiera hecho esto y esto. Yo les puedo hablar de una historia personal, pero me tardaría mucho. Pero en algún momento lo que para mí representó prácticamente la pérdida de un inmueble resultó pues un garante posterior para recuperar una parte y construir un sustento muy especial. Pero bueno, esto de repente para mí yo lo vi de manera muy difícil, muy crítica, pero sin embargo, posteriormente vi que el evento tenía un fondo muy especial y tiene un final feliz. Por eso te digo que todo lo que nos ocurre debemos de alegrarnos, pero tenemos que ver más allá del evento mismo. Y no es fácil, no es fácil, pero hay que tener confianza, certeza en lo que el Creador nos está poniendo frente a nosotros es para bien. Entonces aquí viene el segundo punto. Todo proviene del Creador. Y número dos, que todo es para bien. Entonces, si es para bien, pues de repente no lo podemos ver. Bueno, entonces, todo es bueno. Cuando logramos que el nivel de certeza Cuando vemos que el nivel de certeza es importante, pues vamos a pasar. Se nos ha dicho que por convicciones, y muchos de ellos por tradición religiosa, independientemente de la religión que profeses o de la corriente religiosa en la cual estés tú incluido, cualquiera nombre de que se llame. Entonces, no siempre, el ser religioso no siempre significa tener emuná, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen, pues porque sigo la salahot, porque sigo los mitzvot, porque sigo los preceptos, o porque digo, bendito sea Dios, Baruch Hashem, o porque digo, gracias a Dios, o porque bendito sea su nombre, y si no fuera por él, etcétera, etcétera, pues no es suficiente, porque es una costumbre y porque nunca está satisfecho con lo que se tiene. Bien, entonces, porque según algo que se realizó según tu voluntad y tus deseos, pues estás contento. Pero si no está de acuerdo a tus deseos, a tus expectativas, te inconformas, te quejas o te culpas, entonces, pues allí no es suficiente esa emuná, no está suficientemente sustentada. Entonces, es importante conversar con el Creador. ¿Por qué? Porque no le participamos a Él de lo que nos sucede y porque no le agradecemos. La gratitud es una cosa muy importante y de ello vamos a hablar en unos momentos más. Y lo vamos a desmenuzar un poquito. Otro punto, creo que Lolita accedió, ha estado entrando y saliendo, a tener algún problema de conexión. Bueno. De problemas con el internet. Bien. Akadosh Baruj Hu, hay que tener que el Creador nos guía incluso en momentos desagradables. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos que pasar por situaciones desagradables, lugares que son inconfortables, o en nuestra vida se cruzan y tenemos que tener trato con personas que nosotros hubiéramos mejor no haber conocido nunca. Sí, esa precisamente es una prueba de que tenemos que pasar por ahí. Y al pasar por ahí, pues entonces
aún contra nuestra voluntad, y tratar de entender por qué llegamos ahí y por qué estamos ahí. Es una prueba, por eso como hemos dicho, las personas que se cruzan en nuestro camino, sobre todo aquellas que no nos resultan confortables, es una prueba de fe y hay que ver por qué esta persona o por qué no estoy en este lugar o en esta situación tan inconfortable. Obviamente, pues a veces nosotros mismos elegimos, tomamos alguna decisión incorrecta y ya estamos metidos en una situación nada agradable, e incluso con personas desagradables. Entonces, hay que entender por qué estamos ahí. Entonces, pero sin embargo, lo que sí subyace en todo esto es que hay una corrección que hacer, una corrección con las personas, una corrección con el lugar, una corrección con las circunstancias y hay todo tipo de pruebas espirituales, físicas, espirituales, financieras, que hay que pasar incluso a pesar de nosotros. Bueno, dice que a pesar de ti, a pesar de mí, vivo. ¿Por qué es sabemos que debemos estar alegres con lo nuestro? ¿Sí? ¿Por qué alegres con lo nuestro? Porque generalmente, pues no estamos alegres con nosotros, con las circunstancias que nos están sucediendo. Entonces, eh, ahí hay un mensaje en el Creador y hay que recibir todas esas pruebas con amor. Si estamos nosotros quejándonos y quebrándonos, se quejará y se culpará a sí mismo y toda su vida y traeremos una serie de calamidades. Bueno, vamos a seguir adelante. Seguimos pues con el mismo punto, que todo es para bien. Los sufrimientos realmente existen o no existen. Existen, dicen los budistas, ¿no? que el dolor es inevitable y que el sufrimiento es una decisión. Pero aquí no estamos haciendo clase de budismo, ni mucho menos, pero estamos hablando de que el sufrimiento lo sufre quien no entiende nada. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué le vienen una u otra cosa? Entonces hay sufrimiento por falta de no entender por qué a mí, por qué estas cosas me suceden. Entonces, el único sufrimiento es por la falta de una, es por la falta de certeza, la falta de conocimiento. En clases anteriores hablamos mucho de la sabiduría, del temor, ¿sí? ¿Recuerdan? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, que no tiene nada que ver con miedo, sino simplemente que no existe la suficiente información y por ello en la ignorancia pues viene el sufrimiento, porque hay una falta de confianza absoluta en el Creador. Quien tiene la certeza de que todo está bajo la supervisión divina, no sufre pesar. Entonces, lo que queremos es pedirle al Creador que nos refuerce esta convicción y agradecerle que esta convicción nos llegue. Pero vamos a seguir adelante para tratar de sustentar de dónde sacamos esa convicción de que todo es para bien. Bueno, entonces, vamos a ver aquí de dónde viene la alegría del por qué hay que estar alegre por todo. Estar alegre por todo, pues significa que primeramente que nada, pues yo tengo libre albedrío. El libre albedrío de decidir, de tomar una decisión u otra, ¿sí? Pero antes de decidir tomar una decisión u otra, tengo que estar contento. Es decir, tengo que estar contento con lo que tengo e incluso con lo que no tengo.
Pero una vez que estamos contentos en eso, podemos pasar al libre albedrío y decir, bueno, ahora sí voy a tomar mi decisión, porque si no tengo esa alegría, mi decisión va a ser incorrecta. Entonces, la elección, la duda, y entonces, si esto lo tengo reforzado, mi decisión pues va a ser muy simple y pues más fácil. Entonces, porque la tristeza no nos da la capacidad de pensar, pues, ¿sí? Y de tomar buenas decisiones. Entonces, porque la tristeza también nos merma energía para movernos y actuar. Entonces, si no tenemos la alegría, dice el Zohar, que Akadosh Baruj Hu se retira del que no está feliz. Por eso incluso hemos aprendido que las enfermedades le pegan más a la gente triste. Y a la gente alegre es más inmune a cualquier tipo de enfermedad, inclusive a este bicho que anda por ahí suelto. Y entonces si Akadosh Baruj Hu nos abandona, pues nosotros estamos en indefensión, no podemos hacer nada. Y debemos estar contentos hasta lo que tenemos justo en este momento de nuestra vida y estar felices por ello. Porque ahorita vamos a hablar de lo que es el síndrome del me merezco. En realidad, pues, no nos merecemos nada. Pero entonces decimos, bueno, ¿y cómo, pues? ¿Cómo estar alegre? No es tan fácil decir que ante una circunstancia tan tremenda, pues, ahora, ¿cómo, pues, voy a estar yo? ¿Cómo cómo tengo que lograr esa alegría? Entonces, vamos a ver. Dijimos que una de las causas es que debemos estar contentos con lo que se tiene y tener la capacidad de tomar decisiones como con nuestro libre albedrío. Bueno, porque también hay que saber que tenemos aspiraciones. Muchas veces, ¿a qué aspiramos? ¿Qué hacen los jóvenes cuando están trabajando? Pues obviamente quieren ascensos, quieren mejores niveles de trabajo y bueno, o que están en un departamento muy chico, o nosotros mismos aspiramos en algún momento a una casa más grande o más cómoda, más confortable, etcétera, etcétera. Son cosas, aspiraciones que pues todo mundo tenemos. Pero tenemos que aceptar la voluntad divina que es el momento en el que nosotros estamos pasando y esperar activamente, esperar no quiere decir pasivamente, nuestros tiempos, porque el cambio requerido va a llegar en su momento. Entonces, ¿cuántas personas se desesperan y se meten en compromisos que no están en sus manos y luego pues vienen los problemas de manera muy, pues, muy negativa? Entonces, nosotros debemos de tener confianza en el Creador, porque es como cuando nos fuimos el otro día a Morelia, nos fuimos en autobús, y bueno, si hay un chofer experimentado, pues obviamente que tenemos confianza en él, nos podemos relajar, sentar, tomarnos una lectura, ver una película, etcétera, o simplemente recostarte e incluso quedarte dormido. ¿Por qué? Porque tienes confianza en ese conductor experimentado. Pero si yo estoy nervioso y no tengo confianza, pues voy a estar nervioso todo el camino. ¿Por qué? Porque pues,
porque va muy rápido, porque va muy lento, porque frenó, y qué tal si esto, y qué tal si el otro, qué tal si aquello. Entonces, pues allí no hay una confianza en el conductor. Lo mismo pasa con nosotros, valga la comparación, si nosotros no estamos confiados en que tenemos una supervisión divina y que el que lleva el control de nuestra vida es el santo bendito ser, pues entonces pues no estamos, no estamos pues, sobre una posición correcta, ¿sí? Si nosotros tenemos la suficiente, sabemos esperar y tenemos la esperar activamente. Esperar activamente quiere decir, yo espero el mejor momento, sin embargo, sigo mi vida, sigo mi trabajo, sigo haciendo las cosas como debe ser, pero en algún momento el Creador me va a poner en el momento indicado, con las personas indicadas y en el lugar indicado. Entonces, si tengo esta certeza de que todo es para bien, y aunque las cosas a veces no salgan bien, pues debemos decir que pues, el Creador así lo quiere y así se alegran. Entonces, si me alegro, las cosas saldrán bien. Y desde luego no abandonar los esfuerzos y los deseos por lograr lo deseado, siempre que esto sea para nuestro crecimiento espiritual y para la corrección de nuestra alma. Bueno, son puntos que tiene. También, ¿por qué tengo que estar feliz? Porque estando feliz y estando contento con lo mío, está listo para subir al tercer nivel de la fe. ¿Por qué? Porque una mente libre puede entender el mensaje que tiene el Akadosh Baruj Hu para nosotros. Y nos deja y nos insinúa, nos manda mensajes de qué es lo que quiere de nosotros, y por ello es necesario pues estudiar, cumplir bien las alajot y y estar convencido de que estamos teniendo pruebas, pero esas pruebas tienen un propósito, como ya dijimos, eh, un propósito bueno, y que llega precisamente a la corrección de nuestra alma. Entonces, recordar que el uso del razonamiento sin entender que nos lleve a la alegría solamente nos deterioraremos más. La claridad y la alegría me llevan a la libertad y funciona correctamente para subir de nivel. Entonces, una mente alegre, una mente despejada, pues nos lleva evidentemente a la claridad y a la alegría y a la libertad. Resumiendo pues hasta aquí, ya entendemos primero que todos los eventos que ocurren son para bien, vienen del Creador y que siempre es para bien. Si nosotros entendemos esto, si lo podemos comprender como las historias que les platiqué en las clases anteriores, bueno, pues entonces estamos listos para subir a un tercer nivel, un tercer nivel de la emuna y de saber que en este tercer nivel, con lo que me ha pasado, con lo que nos está pasando, queremos saber qué quiere el Creador de mí. ¿Por qué me manda estas cosas? Bueno, lo que primero que tenemos que saber es que la firme convicción de que hay un mensaje de corrección. Entonces, y que ese mensaje de corrección nos debe llevar a una conexión con el Creador. Entonces, plantearse y esforzarse para saber qué es y por lo tanto, qué es lo que tengo que corregir
porque lo que finalmente quiere Él es que nosotros despertemos del letargo espiritual en el que estamos, o porque nos hemos conducido con grandeza, con orgullo, que es inadecuado. Entonces, en ese evento queremos ver qué es lo que, por qué se me está pasando, ¿sí? Ahora, con lo que me pasa, ¿por qué hay sufrimientos? ¿Por qué tengo sufrimiento? Pues primeramente, lo primeramente que tenemos que plantearnos es si primeramente si estoy satisfecho con lo mío, si con lo que consigo mismo tengo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos buenas cualidades, ¿no? Tenemos belleza, y dice que el Creador, que debemos amarnos a nosotros mismos y amar nuestras cualidades. Les voy a compartir aquí una lectura donde nos habla de esto en este libro que les menciono y que nos dice lo siguiente, fíjense. Déjenme localizar nada más la página y dice: el hombre que no ve su propia belleza no podrá creer en el Creador. El Creador le dice a cada una de sus criaturas: mi querido hijo, por ahora, a pesar de que tienes mucho para corregir, estoy satisfecho contigo así como eres. Yo me glorifico contigo, estoy contento contigo y solo debo beneficiarte más y más. Yo te amo. ¿Por qué entonces no te amas a ti mismo? Yo estoy contento contigo. ¿Por qué entonces no estás contento contigo mismo? Yo me glorifico en ti. ¿Por qué entonces no ves tu propia gloria? Yo te espero pacientemente y no te persigo. ¿Por qué entonces te persigues a ti mismo? ¿Por qué no tienes la creencia de que yo te amo? Ciertamente crees que yo soy todopoderoso y que te puedo ayudar fácilmente en todo lo que necesitas. ¿Por qué entonces estás desesperado? ¿Piensas que es demasiado difícil para mí salvarte de una situación en la que te encuentras? Yo deseo que estés alegre por todo lo que te he ayudado hasta hoy. Deseo que reflexiones sobre esto y luego me pidas que te siga ayudando más adelante. Es decir, nosotros no tenemos suficiente autoestima y el no tener la suficiente autoestima nos hace caer en esa infelicidad. Bueno. ¿Por qué tengo sufrimientos? La primera cosa que se juzga al hombre es por su emuná. Es decir, en Deuteronomio 28:47 nos dice, así rápidamente, nos dice: por no haber servido al Eterno tu Dios con alegría y regocijar tu corazón. Es decir, que la tristeza es perseguirse a sí mismo y la angustia y la amargura es falta de fe. Si no se está contento con lo suyo y no se ocupa de usar este primer juicio, se le hace y entonces, ¿qué pasa? Dejamos de creer que Dios efectivamente nos ama. Entonces, la tristeza no es algo bueno. Recuerden la anécdota que hemos platicado cantidad de veces acerca de los exploradores, de los cuales 10 de los 12 que envió Moshe, 12 llegaron con noticias negativas, 10 llegaron con noticias negativas y el pueblo se afligió a tal grado que, dicen las escrituras,
que una generación completa tuvo que deambular en el desierto, 40 años. ¿Por qué? Porque no podemos entristecernos por algo que todavía no ocurre. Y si ya está ocurriendo, tampoco. ¿Por qué? Porque las leyes del universo son compensar. Si hay un triste, el universo le envía un evento de tal naturaleza que tiene que compensar esa tristeza para que le llegue un evento triste. Y al revés, si estamos alegres, si estamos contentos, entonces debe llegar un evento de tal naturaleza que justifique esa alegría. Aunque, digamos, si alguien está pasando por una situación difícil y está contento con lo suyo, entonces el universo, entre comillas, le envía eventos para que esta alegría se justifique y entonces vendrá un evento feliz. Entonces, es muy importante saber que al hombre, a la mujer se le juzga por su falta de emuná, es decir, su tristeza no cabe aquí. ¿Por qué está triste? Pues porque no se siente cobijado por el Creador. Si no nos sentimos supervisados y apoyados por Él, entonces viene la tristeza. ¿Por qué? Porque no tenemos certeza en Él. Y ahí viene esa famosa fe. Entonces, ¿dónde está esa fe? Pues sí, yo creo en Dios y y soy fe y creo que las cosas están bien, pero mira esto y pero mira el otro. Entonces, esa es una fe blandengue. No está suficientemente soportada. Ahora, viene el síndrome ese de que me merezco. Fijémonos bien. El creador no es deudor de nadie. Si alguien no está contento con lo suyo y está reclamándose y quejando, entonces inmediatamente en los cielos superiores se abren el libro de esa persona, el libro de su vida, y ven si sus reclamos están justificados. Por supuesto que al revisarlo resulta que no se le debe, sino que es deudor. Y entonces viene y cae en él la justicia rigurosa. Entonces, quejarse, inconformarse por lo que tenemos, que no estamos contentos con lo que tenemos, eso es una mala idea, como dicen, no es bueno porque se tendrá que sacar sus libros y ve que pues Dios no le da de nada a nadie. ¿Por qué? Porque tenemos el síndrome del me merezco. Este síndrome de me merezco, ¿qué es? Pues hemos creado tantas expectativas alrededor de nuestra vida que me merezco los mejores papás, los mejores hermanos, los mejores hijos, los mejores esposos, la esposa, la mejor casa, la mejor esto y el otro y el otro y aquello. Todas esas expectativas, cuando no se cumplen, viene la desilusión. Y es que dicen, Dios no me quiere. Pero en realidad, no es que nosotros no nos merecemos absolutamente nada. Solamente la misericordia del Creador nos da todo lo bueno para nosotros. Entonces, lo que nos sucede, el simple hecho de tener la vida y de haber llegado a este mundo, tener esta oportunidad de llegar a corregir nuestra alma, nuestro tikkun, en este momento, en todo el transcurso de nuestra vida, hay que tener la gratitud para poder incrementar nuestra emuná y decir que, pues, evitar esa frustración. Por lo tanto, pues, aquí no es que Dios le deba algo a nadie, ¿sí? Entonces, ese juicio viene de manera muy, muy fuerte. Entonces, ese síndrome de merezco debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque
creer que somos merecedores de muchas cosas. Al rato venimos con las reclamaciones y las quejas y todo eso. Y lo único que vamos a desatar en contra de nosotros es el rigor. Bien. Entonces debemos tener conscientes de que hay un siguiente principio que dice: no hay tribulaciones sin transgresiones. Ya hemos explicado que todo lo que nos pasa de manera negativa o por sufrimiento es porque hemos transgredido los preceptos, las leyes divinas, ¿sí? Entonces, estamos pagando. Ese es nuestro karma, nuestro tikkun. Y debemos saber que hay detrás de los eventos negativos que nos vienen, así como de los buenos también. Y entonces, darle lectura, qué es lo que realmente el Creador quiere de nosotros. Porque esta es la base que sustenta la emuná. El hombre no tiene parte en esta ley divina hasta que cree que todas las cosas que le suceden realmente son verdaderos milagros. Dice que solo si cumple los preceptos tiene recompensas, si los transgrede, pues tiene rigor. Entonces, el hombre no cree por dos razones. Primero, que el Eterno castiga a las personas sin causa. Esto es un gran error, gravísimo error. Dice: ¿acaso nosotros castigamos a nuestros hijos sin ningún motivo? Pues efectivamente no. Entonces, hay un motivo por el cual nosotros recibimos los eventos difíciles en la vida, pero debemos ver de dónde proviene y por qué proviene. Y atribuir los eventos a la naturaleza y al azar también es un error grandísimo. Por decir, no, pues es que es la naturaleza. Hemos estado viendo cantidad de inundaciones en esta temporada en distintas partes, ¿sí? La hemos estado viendo aquí en Jalisco, estamos viendo, acabo de ver que en Querétaro, yo viví un tiempo en Querétaro, jamás había habido una inundación. Y ahora hasta en el centro de la ciudad está inundado y en muchos municipios. Y no solamente en esa ciudad, sino prácticamente en todo el país, en muchos lugares del mundo. Entonces, no hay nada que sea de la naturaleza. Nosotros sabemos que la naturaleza viene de Elohim, perdón, y el azar, y no hay nada al azar. Entonces, todo es consecuencia de algo. Si nosotros vemos inundaciones, por ejemplo, en unas partes de la ciudad, pues hemos visto que ha habido corrupción, ha habido asentamientos irregulares, ha habido falta de mantenimiento de las ciudades y ha habido negligencia, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso son causas del mismo hombre por los que nosotros nos estamos viendo. Estas son cosas visibles. Hay otras que nosotros no vemos, ¿sí? Entonces, la naturaleza y el azar, como vimos en la clase anterior, no son así, sino que todo viene por un motivo y una razón, ¿sí? También inculparse a uno mismo y a otras personas, lo cual, pues podemos decir que se llama herejía. Entonces, vimos también lo que es el concepto de Yirat en la clase anterior, que es el temor de Dios, que no tiene que ver con miedo, pero lo que sí es la transgresión. Solo aquel o aquella que no hace examen de su conciencia todos los días, y confía al Creador sus transgresiones, le pide perdón y se esfuerza por rectificar sus acciones. Entonces, o aquel que cree que es dueño de sí mismo y no tiene a quien darle cuenta de sus acciones, entonces pues esa persona no tiene
ninguna conciencia de sí mismo, y mucho menos, y está pues mucho menos de llegar al segundo grado, que es decir, temor a la transgresión o al pecado, vamos a llamarlo, que es avergonzarse incluso de la más pequeña transgresión ante el Rey del universo. En este tercer nivel de la escalera de la emuná, ¿cuáles son las causas del sufrimiento? Principalmente son dos. La transgresión de una persona a otra. Es decir, cuando hay una ofensa, una agresión, una afectación, un maltrato, un engaño, robo, lo que sea, a otra persona, a su prójimo, y no es perdonar, no lo perdona o no busca ser perdonado por el que ha sido afectado, pues el sufrimiento, la pena no se puede purgar, vamos a decir, curar, sino hasta encontrar el perdón de la otra persona a la cual hemos ofendido. Entonces, está bien que pidamos perdón al Creador, digamos, pero también, como dice Zohar, el asunto está entre nosotros. Nosotros tenemos que buscar la manera de encontrar el perdón de la otra persona. Y aquí comento rápidamente que debe insistirse, según nos dicen, una vez y otra vez, y si en estas dos partes no hemos encontrado el perdón, pues la tercera ya no es problema de nosotros. Ya esto se le transfiere a la persona que fue ofendida. Y de esa manera, el que hizo mal y se arrepiente y no encontró el perdón en el otro, esta falta se le transfiere al afectado. ¿Por qué? Porque no perdonó. Es fuerte. También las causas de sufrimiento es el incumplimiento por los preceptos. Los que decía hacer y los de no hacer. La Torá nos marca que aquí hay una creencia judía que dice que existen 613 preceptos. 248 decía hacer y 365, perdón, al revés, 248 de no hacer y 365 de hacer, lo cual nos da la numerología de 613. Y también de las leyes de Noaj, o de Noé, que son 7, y de esas 7 que dicen que para los no judíos con esas son suficientes y que las otras son para los judíos. Eso es un concepto que se tiene en la parte religiosa. Sin embargo, pues hay que entender que los 613 preceptos se cumplen cuando nosotros hacemos las oraciones de la Shema por la mañana y por la noche. Entonces ahí están englobados todos estos preceptos. Sin embargo, algunos preguntan, ¿y cuáles son las 7 leyes de Noach? Se las leo aquí rápidamente. Dice, la primera es saber que existe un solo Dios, infinito, supremo sobre todas las cosas. El segundo es respetar al Creador, por más frustrado o enojado, nunca maldecir al Creador. Tercero, no cometer asesinato. Destruir la vida es destruir al mundo. La número 4 dice, respetar el matrimonio, que es el reflejo de Dios en la unidad, es hombre y mujer. 5, pues no robar. El sexto es respetar a todas las criaturas de Dios, es decir, a toda la creación, el reino animal, el reino vegetal y todo lo que existe en la naturaleza. Debemos respetar. Y 7 es mantener la justicia, vivir respetando nuestros acuerdos. Aunque Dios pone sus leyes, que están todos en la Torá, también hay que entender que
que hay alajots, de acuerdo a las culturas. Lo que en algún lugar es moral o inmoral, vamos a decir que son las buenas costumbres, también hay que cumplirlas, es decir, si se establecen leyes locales, hay que respetarlas. Ese es uno del séptimo. Y no transgredirlas. Esas son las leyes de Noah. De los 613 preceptos, son muchísimos, no queda lugar para ello, pero pues ya los hemos estado estudiando a lo largo del tiempo. Por eso, entonces, cuando nosotros no cumplimos esos preceptos, también viene el sufrimiento, viene la causa del sufrimiento. El otro aspecto es el orgullo. En Deuteronomio 8:3-14 nos dice, y en Mishlei, que hay Proverbios 16-18, y en Salmos 101:5, nos dice, por ejemplo, en Mishlei 16-18, nos dice, la soberbia procede a la ruina, la arrogancia a la caída. Y cada caída, nosotros sabemos que son crisis que tenemos debidos al orgullo. En Salmos 101:5 nos dice, el altanero de ojos y arrogante de corazón, yo no lo toleraré. Y en el Zohar nos dice, donde está el orgulloso, Akadosh Baruj Hu no está en él. No hay lugar para mí, es decir, no hay lugar para el orgulloso y para mí. ¿Por qué decimos que el orgulloso? Porque si no fuera por mi talento, ¿qué decimos? Si no fuera por mi talento, por mi inteligencia, por lo bueno que soy para los negocios, yo no hubiera hecho esto o esta otra carrera, hubiera logrado esto y esto y esto y esto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que debido a que yo soy el protagonista, yo lo logré. Eso es el orgullo. En vez de decir gracias al Creador que me dio todo lo necesario para lograr lo que he podido lograr. Sin Él yo no lo hubiera hecho. Entonces, Él es el que tiene el mérito. Él es el que tiene la gloria. Por eso se dice, ¿cómo hay que glorificar a Kadosh Baruj Hu? Al santo bendito es Él. ¿Cómo se le glorifica? Dándole su honor. Porque cuando no le damos el honor, le estamos diciendo, quítate, que aquí voy yo. Entonces, eso es idolatría. La idolatría también es yo, el yo, porque no te necesito a ti. Entonces, cuando esto existe, cuando esto hay, Dios se retira de nosotros, el Creador se retira de nosotros, porque donde hay orgullo, no hay lugar para el Creador. Y el Creador es un ser tan elevado, tan fino y tan discreto, que no se retira, que se llama el Simsum, para que nosotros podamos ser y creer que nosotros hemos logrado todo esto. Entonces, el orgullo, cuando nosotros tenemos ataques de orgullo y de soberbia, pues entonces vienen los sufrimientos. Es decir, al orgulloso, ¿cómo viene el orgulloso? ¿Cómo se le puede, ¿cómo se dice? Se le puede llamar la atención, perdón, no se me fue el término, pues simplemente cuando le da un ataque de orgullo, pues viene un evento en el que termina por ser humillado. ¿Y cómo viene la humillación? Pues la humillación, pues cree que necesita honores y en realidad después es ignorado o humillado, o tiene mucho dinero y de repente ya no lo tiene, o tiene un gran negocio y luego ya no lo tiene, o tiene bienes y después los pierde, en fin, se siente muy fuerte y al rato viene la salud en detrimento. Entonces ese orgullo, esos ataques de orgullo se les pone precisamente con la humillación. Decía un sabio cabalista, ¿quieres saber dónde están los orgullosos? Date una vuelta al panteón.
Bueno, también hay otro principio que tenemos que saber que se llama medida por medida, que es decir, causa-efecto. Ahí la tercera ley de Newton nos dice que a toda acción corresponde una reacción de la misma intensidad, pero en el sentido contrario. Y vaya, si lo decía Newton es porque además él estudió el Zohar y precisamente sus biógrafos dicen que cuando él falleció tenía en el lecho de su cama el Zohar. Bueno, ¿cómo vamos a ver medidas por medidas? Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. No los tengo anotados aquí en la pantalla, pero si yo tengo un problema con un precepto que tenga que ver con mi mano derecha, empezaría a sufrir un problema justamente con la mano o con ese brazo derecho. O sea, ya hay una acción que corregir. ¿Sí? Ahora sabemos qué significa la derecha y qué sabemos la izquierda. Por ejemplo, si hay en el brazo, la derecha, ¿qué ahí significa? La columna derecha del árbol de la vida es que no soy suficientemente misericorde o bondadoso con los demás. ¿Sí? Otro ejemplo de la vida práctica. Un taxista que entra a trabajar a un sitio, por ejemplo, y pues tiene buenas jornadas y buenos dividendos, pero no lo reporta todo. Está engañando. ¿Y cuál es la de medida por medida? Es igual. Lo que quitó, lo que él no reportó, o lo que robó, o no, que quitó, se le va a tener que quitar. ¿Y qué es lo que ve? Pues que el taxi después tiene ponchadura de llantas, la cual tiene que reparar, o multas de tránsito que después va a tener que reponer. Entonces, la misma cantidad que robó, que no reportó, ahora lo pierde de otra manera. Eso es una medida de medida por medida. Un patrón, por ejemplo, reportó injustamente, demandó injustamente a un empleado por robo. Entonces, pues, este empleado es corrido y no se le indemniza y nada. Entonces, aparentemente el patrón quedó muy bien. Pero por otro lado, tiene un requerimiento de Hacienda o del seguro y tienes multas y aquello que le quitaste a tu trabajador, ahora vas a tener que reportarlo a Hacienda. Y al reportarlo a Hacienda, pues entonces estás pagando medida por medida. Ahora, el método de medida por medida no es un castigo, sino es un método divino de educación. Es decir, cuando tenemos ese evento negativo, es que nos está diciendo que eso que estamos perdiendo es precisamente lo que hemos quitado de otro lado. Y nosotros debemos darle lectura a eso porque es la manera como se está compensando nuestra transmisión. Tenemos algunos ejemplos bíblicos también. Por ejemplo, Sansón puso sus ojos en Dalila. Dalila era de los filisteos y es algo que a Kadosh Baruj Hu le prohibió que no se mezclara con esos idólatras. Estamos hablando de la parte histórica. Ya sabemos que eso no significa, bueno, esa es la parte histórica, pues, pero sabemos que tiene un fondo mayor. Entonces, al poner sus ojos en Dalila, los filisteos le arrancaron
los ojos y murió ciego, ustedes saben. Entonces lo pueden ver precisamente en el libro de Jueces. Allí está. Otro ejemplo bíblico, Absalón. Absalón, hijo de David, lo traicionó, quería quitarle el reino, hizo un complot para poder destronarlo y apoderarse del reino. Pero Absalón se ufanaba de tener una cabellera larga, hermosa, que en realidad cuenta la escritura que la tenía muy bonita, pero una vez corriendo en su caballo, en un roble se atoró su cabellera y ahí quedó colgado y obviamente desnucado y a causa de eso murió. Entonces allí hay leyes divinas. El caso de Miriam. Miriam es la que lleva a su hermano, a Moshe, para que en el río Nilo lo pueda ser salvado y dura allí mucho tiempo para que tener la certeza de que Joquebed, que es la hija, la hija del faraón, aprendió que no, pero la hija del faraón recoge a Moshe y lo ve que está salvo y salvo. Mucho tiempo después, en el éxodo de Egipto, es decir, en Shemot, habla de cómo ella enfermó de lepra. Y el pueblo total acampó 7 días hasta que Miriam quedó recuperada totalmente, porque igual la pudieron haber dejado en el camino, pero no. Entonces, viene medida por medida, la ley de la compensación, causa y efecto. Y así podemos mencionar algunos otros ejemplos. Y bueno, pues para no extenderme más, porque podría decirles otro ejemplo, vamos a continuar adelante para terminar esta clase. También los sufrimientos vienen por pensamiento, habla y acción. ¿Pensamiento qué es? Pensamiento es... Hay sufrimiento por los hijos. ¿Por qué? Porque el esperma que se saca para fecundar el óvulo en la mujer depende del pensamiento del varón y de la mujer. Por eso dice en la Torá, dice que el esperma se origina en el cerebro. Es decir, nosotros, el tipo de pensamiento que hay en la relación conyugal es el tipo de hijo que llegamos a tener. De esto ya hemos hablado mucho, acerca de cuándo procrear los hijos y de qué manera. Ya quedamos que es en Shabbat, etcétera, etcétera, que ya para qué lo repetimos, ¿verdad? Bueno, también el habla es la esposa. Si se sufre por la esposa, es un defecto que corresponde por el habla del esposo, aunque nosotros creamos que no es por ahí, pero por ahí es. Bien, permítame. ¿Qué es la acción? Son las dificultades económicas por corregir acciones económicas que nosotros no hemos hecho correctamente. La falta de planeación y de todas esas cosas pues lleva a la quiebra financiera. Entonces nosotros somos hijos del Eterno. Si nosotros tenemos problemas con nuestros hijos, porque debido a ello, nosotros somos llamados hijos y se nos insinúa a través de nuestros hijos la desobediencia de los hijos con nosotros es una proyección de la desobediencia que nosotros tenemos con el Creador. Entonces, también es el reflejo de lo que nosotros fuimos con nuestros padres. Por eso
pues de ahí la importancia de que tenemos que hacer Teshuvá. Entonces, nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros fuimos. Y si nosotros tenemos problemas con nuestros hijos, es que también así nosotros somos con nuestro Padre eterno. Y he ahí el reflejo físico de lo que hay. Pues no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, porque realmente es mucha información. Todavía tenemos más que ver, pero pues yo creo que lo vamos a dejar para la siguiente clase. Quería acabar con este tema, pero hay mucho, mucho que hablar. Y si tienen alguna pregunta al respecto, pues con todo gusto estoy para tratar de responderle. Sí, Chava, yo tengo una pregunta. Sí, En el adelante. habla dice esposa, Sí, nada más. sí. Exactamente a qué es lo que se refiere. Él habla, cuando habla de de la esposa, se refiere a que nosotros los maridos, luego hablamos más de la cuenta, ¿sí? Entonces, el defecto de nosotros provoca que la mujer venga a, a comportarse en contra de nosotros. Y lo hemos experimentado. Yo personalmente a veces me dice mi esposa, y hoy fue un caso muy claro, de por qué hablas de más, hablas de esto, de lo que no deberías hablar. Y efectivamente, pues, ella sentí que se me ponía en contra mía, pero en realidad es porque nosotros a veces hablamos más mal de la cuenta. No sabemos que en el habla el cuerpo puede crear de dos maneras, a través del verit, que es de la relación íntima, y la otra es a través del habla. El habla tiene el poder de concretar, de decretar y de causar cosas, de solidificar. Por eso es importante, uno debe controlar mucho la lengua. En el punto adelante, habla mucho acerca de esto, acerca del papel de la esposa dentro del matrimonio, y cuando la esposa está a favor o en contra, ¿es reflejo de qué? No sé si te... Sí, Chava, gracias, sí. Okay. Pues no sé si alguien quiera preguntar algo más.